Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro webinar. Su servidor, Víctor González, asesor fiscal del área fiscal. El día de hoy les traemos un tema interesante que es un poco una mezcla entre legal y fiscal. Digo, en esta ocasión vamos a abordar el tema de actas de asamblea para contadores. ¿Y por qué para contadores? Digo, desgraciadamente en la práctica profesional nos topamos que a veces los contadores son los que realizan las actas de asamblea de las compañías, que bueno, aquí recomendamos que las actas de asamblea las haga el abogado o el que tiene la expertise legal para hacerlas, pero en muchas situaciones, por la estructura de la empresa, que a lo mejor no son muy grandes, no cuentan con los recursos suficientes para contratar un abogado, el contador se ve en la necesidad de realizar las actas de asamblea. Por tal razón, en esta ocasión traemos este tema de qué estructura tienen las actas de asamblea, cómo se deben elaborar las actas de asamblea, qué es lo mínimo que debe tener las actas de asamblea, sobre todo para aquellas personas que no están tan empapadas con el tema legal. Insisto, por el tema de que a veces los contadores nos toca hacer las actas de asamblea. Por eso en esta ocasión traemos este tema y espero les sea de utilidad. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver lo que es una definición, lo que es un acta de asamblea, en dónde está contemplada, dónde la define, dónde la encontramos. Vamos a ver el marco normativo, es decir, dónde está fundamentado el que se celebren las actas de asamblea. Vamos a ver qué tipos de asamblea existen actualmente. Vamos a ver la estructura básica de un acta de asamblea, o sea, lo mínimo que debe tener un acta de asamblea para que surta sus efectos legales. Vamos a ver en qué casos podemos impugnar, a lo mejor algún punto visto en la acta de asamblea. Vamos a ver de qué manera podemos impugnar. Vamos a ver en qué consisten las convocatorias para reunir a los socios o accionistas en la asamblea. Y una vez ya tenido el acta de asamblea, vamos a ver qué formalidades hay que cumplir ante el fedatario público. Y por último, vamos a ver tema de conclusiones y algunas recomendaciones para la elaboración de actas de asamblea. Bien, les recuerdo que cualquier pregunta que tengan la pueden ir realizando en el chat y al final de la charla podemos contestarla. Entonces, con toda confianza pueden hacer cualquier pregunta en el inter de esta charla. Bien, vamos a ver, ¿dónde está regulado el tema de elaboración de actas de asamblea? Las actas de asamblea están reguladas dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dentro de los artículos 179 al 274. Es decir, son 29 artículos lo que regulan las actas de asamblea. Para aquellos que no ubican dónde estaba esta regulación, pues bueno, todo lo que tenga que ver con actas de asamblea está contemplado en dichos artículos y son los únicos artículos que hablan de actas de asamblea. Entonces, si un día quieren realizar alguna acta de asamblea y ver qué requisitos hay que cumplir para dicha elaboración, pues bueno, nos remitiríamos solamente a estos 29 artículos. Muy bien. Vamos a empezar con la definición de qué es un acta de asamblea. El acta de asamblea lo define el artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en esta ocasión me voy a permitir leerlo por ser un texto de ley y lo define de esta manera. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de esta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe o a falta de designación por el administrador o por el consejo de administración. O sea, es decir, que no hay mayor poder alguno que el acta de asamblea de accionistas. Entonces, así es como lo define la Ley General de Sociedades Mercantiles. Con esto iniciamos en lo que es una acta de asamblea. E insisto, está un poquito enfocado un poquito a los contadores. Y si tenemos aquí algunos amigos abogados, tengan paciencia, porque bueno, lo voy a enfocar un poquito más a un tema de contadores para que me entiendan un poquito de lo que estamos hablando, lo que es un acta de asamblea. Bien, ¿qué tipo de actas de asamblea existen ahorita? Existen dos tipos, que es las asambleas ordinarias, que están reguladas en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y están las asambleas extraordinarias, que están reguladas en el artículo 182, que ahorita vamos a ver a detalle en qué consisten las asambleas ordinarias y en qué consisten
las asambleas extraordinarias. Bien, iniciando con las asambleas ordinarias, que lo define el artículo 181, menciona lo siguiente, y aquí insisto, lo voy a leer textual por ser un texto de ley y ahorita lo explico a detalle. La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses siguientes a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los asuntos incluidos en la orden del día, los siguientes. Se fijan aquí al principio dice que la asamblea ordinaria se tiene que reunir por lo menos una vez al año. Es decir, tenemos la obligación de hacer una asamblea anual. Aquí nos lo marca como una obligación de que por lo menos una vez al año nos tenemos que reunir. Y contempla el plazo dentro de los 4 primeros meses al cierre del ejercicio anterior. ¿Esto por qué? Porque a la hora de que cerramos el ejercicio, se supone que ya podemos tomar decisiones, ya tenemos la información financiera, ya tenemos los elementos para tomar decisiones, y es por eso que nos obliga a hacerla por lo menos una vez al año dentro de este plazo. Y bien, lo que se puede contemplar dentro de las asambleas ordinarias son principalmente estos 3 puntos. Digo, existen más, pero estos son los 3 principales puntos que se ven en una asamblea ordinaria. Y el primero es discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores tomando en cuenta el informe de los comisarios. Es decir, aquí es donde se aprueban las cifras que arrojó el ejercicio anterior. Los socios o accionistas se reúnen en la asamblea, discuten esos resultados financieros y toman en cuenta la opinión de los comisarios. Recordemos que aquí los comisarios fungen como vigilantes de la sociedad. Entonces tenemos que escuchar qué es lo que nos dice el comisario que observó durante todo ese ejercicio. Bien, el segundo punto también importante es, en su caso, nombrar al administrador o consejo de administración y a los comisarios. Entonces, desde esta asamblea podemos nombrar al administrador. El administrador, aquí hay 2 maneras de cómo encabezar la asamblea. Una es nombrando un administrador, que no es otra cosa más que decir que una sola persona es la que será responsable, o bien a través de un consejo de administración, es decir, que van a ser varias personas las responsables de llevar a cabo la asamblea. Y el consejo de administrador regularmente se forma del presidente, secretario escrutador y en su caso algunos vocales. Y también en este caso se nombran a los comisarios. Como ya les había dicho, los comisarios son los encargados de vigilar el debido cumplimiento de la sociedad. Y otro punto muy importante también es que en la asamblea ordinaria se determinan los emolumentos correspondientes, ya sea administradores o comisarios. O sea, en otras palabras, aquí es donde podemos definir si estos puestos van a tener una prestación onerosa, es decir, si les vamos a remunerar por participar en las asambleas. Entonces, digo, aquí también se los paso como tip. Aquí hay una manera de remunerar a personal directivo, a personal de administración, a los socios o accionistas que a lo mejor quieren ser remunerados de alguna manera por participar en la sociedad. Aquí hay una manera de remunerarlos a ellos. Bien, entonces esto es básicamente lo que se ve en una asamblea ordinaria. Insisto, existen más puntos, pero prácticamente estos son los 3 más importantes que podemos celebrar en una asamblea ordinaria. Luego existe la asamblea extraordinaria, que está regulada en el artículo 182. Y básicamente podemos ver todos estos puntos en una asamblea extraordinaria. Aquí cabe mencionar que la asamblea extraordinaria se puede convocar en cualquier momento. No es como la ordinaria, que simplemente nos menciona que por lo menos lo tenemos que hacer una vez al año. En el caso de las asambleas extraordinarias las podemos celebrar cuantas veces sea necesario y cuantas veces lo crean prudente los socios o accionistas de la sociedad. Y dentro de los puntos que podemos celebrar en una asamblea extraordinaria son los siguientes. Uno, el primero es, podemos prorrogar la duración de la sociedad. Recordemos que anteriormente, cuando poníamos en los estatutos cuánto tiempo va a durar la sociedad, ahí le poníamos cierto tiempo de vida a la sociedad y tradicionalmente se ponía 99 años. A lo mejor a muchos de ustedes les tocó ver esta partecita de que la vigencia de la sociedad sería de 99 años. Actualmente ya normalmente estamos poniendo que la duración de la sociedad es de tiempo indefinido, precisamente para no darle
esa caducidad a la empresa, porque bueno, a lo mejor en aquel entonces se veía un poquito imposible a lo mejor llegar a esos 99 años, pero actualmente tenemos bastantes empresas que ya superan los 100 años de antigüedad, y es por eso que a lo mejor nos vemos en esa necesidad de reformar el estatuto y ya no decir que solamente la sociedad va a durar 99 años. Y ya lo podemos, con estas actas de asamblea, podemos prorrogar la vida de la asamblea. Otro punto que podemos celebrar en una asamblea extraordinaria es la disolución anticipada de la sociedad. Es decir, cuando ya se encuentre en un proceso de liquidación, podemos celebrarlo en una asamblea extraordinaria. Otro que celebramos en una asamblea extraordinaria es el aumento o reducción de capital social. Todos los aumentos y reducciones de capital lo tenemos que celebrar en una asamblea extraordinaria. También si queremos hacer un cambio del objeto social, o sea, queremos cambiarle a lo mejor el giro, que a lo mejor originalmente teníamos un giro y por la evolución comercial de la compañía se ve la necesidad de dedicarse a otro tipo de comercio, y bueno, tendríamos que mencionarlo en un acta de asamblea extraordinaria y que sea aprobado por los socios. También podemos hacer un cambio de nacionalidad de la sociedad, digo, también lo contempla esta legislación. También la transformación de la sociedad, es decir, si soy a lo mejor una SADCB y a lo mejor me quiero convertir en una SAPI-DCB, pues bueno, tengo que celebrar un acta extraordinaria y que me lo aprueben los socios. Otros puntos que podemos encontrar en la asamblea extraordinaria es una fusión con otra sociedad. Si por temas comerciales nos vemos en la necesidad de juntar una empresa con otra y tenemos que fusionarlas, tenemos que elaborar el acta de asamblea e insisto, también tiene que ser aprobada por todos los socios. También podemos hacer una emisión de acciones privilegiadas, es decir, darle ciertos derechos a las acciones que beneficien más a otras. Pues también tiene que plasmarse en un acta, no simplemente se les da derechos porque a lo mejor así lo decidieron internamente, y externamente no lo reflejan, entonces tienen que celebrar forzosamente un acta de asamblea para sentar esos acuerdos. También podemos hacer la emisión de bonos y cualquier otra modificación al estatuto. Entonces, algo que no esté contemplado aquí y que no esté contemplado tampoco en las ordinarias, se va a considerar que es una asamblea extraordinaria. Y también, por último, pues, los demás puntos que tengan que exigir algún tipo de quórum. O sea, ya sea que se tenga que tomar algún tipo de decisión y que no esté contemplada y que no esté listada en este artículo, pues bueno, también pueden celebrarse en esta asamblea extraordinaria. Y como les comento, las asambleas extraordinarias pueden celebrarse en cualquier momento. No estamos limitados en que sea cierta fecha, que tiene que ser una vez al mes, puede ser una vez cada semana. Entonces, en esto no estamos limitados en celebrar las actas de asamblea extraordinarias. Bien, ¿cuándo puede ser una asamblea ordinaria y extraordinaria? Como ahorita vimos, el artículo 181 nos dice cuáles son las asambleas ordinarias y el 182 nos dice cuáles son las extraordinarias. Pero puede haber puntos que estén contemplados en el artículo 182 que son extraordinarias, pero que las podemos celebrar en una asamblea ordinaria. ¿Cuándo sucede este tipo de casos? Si tenemos a lo mejor un punto de una asamblea extraordinaria que acabamos de ver, pero a lo mejor en los estatutos hacemos mención a que ese tipo de acuerdos los podemos hacer en una asamblea ordinaria, aquí predominan los estatutos. Entonces pudiéramos hacer un punto de un orden del día extraordinario, lo podemos hacer en una asamblea ordinaria, pero siempre y cuando venga explícitamente dentro de los estatutos. De manera contraria, pues ahí ya predomina entonces la legislación, tendremos que hacer caso a lo que dice el 181 y el artículo 182, pero en caso contrario que el estatuto contravenga el punto de celebración, pues bueno, hacemos caso al estatuto. El estatuto va más arriba que la legislación. Bien, aquí es como está una estructura de un acta de asamblea. Esto es lo mínimo que debe contener un acta de asamblea para que tenga efectos legales y efectos con terceros. Entonces, por lo menos tiene que tener esto. Y esa es la estructura básica que utilizamos para elaborar un acta de asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria. Funciona para los dos.
Primero, hay que hacer mención de que si es una asamblea ordinaria o extraordinaria. Entonces, eso es lo primerito que hay que definir. Y hay que poner el lugar, fecha y hora de celebración del acta. Es decir, qué día nos reunimos, a qué hora nos reunimos y en dónde. Tradicionalmente se celebra en el domicilio social de la sociedad. Entonces hay que hacer mención que celebramos en el domicilio social. En dado caso que se tenga que celebrar en otro domicilio, hay que hacerlo expresamente. Y hay que mencionarlo ahí expresamente en el primer apartado, de que se reunieron en tal domicilio. Pero sí hay que mencionar dónde se reúnen. Bien, siguiendo con la estructura, lo siguiente que tiene que contener un acta de asamblea ordinaria o extraordinaria es la representación de las acciones que están presentes en ese momento al celebrar la asamblea. Es decir, qué accionistas están presentes y qué acciones representan esos accionistas y en qué participación accionaria están participando en la asamblea. Porque hay veces que a lo mejor no se reúne el total de la participación accionaria para celebrar la asamblea, entonces se tiene que cancelar esa asamblea y volver a hacer la convocatoria para volverse a reunir hasta que haya el quórum que decide la sociedad en los estatutos. Entonces ahí es donde ponemos, en ese segundo apartado hay que poner quiénes son los accionistas y cuántas acciones tienen, ¿ok? Igual, siguiendo la estructura, hay que mencionar la orden del día. ¿Qué es la orden del día? El orden del día son los puntos a tratar dentro de la sociedad. Es decir, si quiero hacer un cambio de nombre en la sociedad, pues en el orden del día tengo que poner, oye, los convoco porque quiero hacer un cambio de nombre de la sociedad. Entonces, ahí hay que poner el orden del día. O sea, todos los puntos que vamos a ver en la asamblea, hay que ponerlos en este apartado. Y aquí una recomendación. Se recomienda no poner un apartado, un punto en el orden del día que se llame puntos varios o asuntos varios. ¿Esto por qué? Porque esto es muy fácil de impugnar, porque a lo mejor hay un punto muy relevante dentro de puntos varios, pero al no estar explícitamente dentro del orden del día puede ser fácilmente impugnable. Es decir, de que no hubo una claridad en la orden del día y a lo mejor podemos decir que la orden del día ya estaba viciada y podemos declarar nula la asamblea. Entonces, recomendación, la orden del día que sea muy explícita y específica de lo que vamos a tratar en la asamblea. Muy bien. El segundo apartado que sigue, hay que poner el desarrollo del orden del día. Es decir, una vez que ya tocamos el punto del orden del día, hay que narrar la historia de cómo se están llegando a esos acuerdos. De decir, oye, estamos de acuerdo en que sobre este punto del orden del día sí se autoriza a lo mejor el cambio de nombre de la sociedad, ¿no? Entonces, hay que ser la narrativa de lo que se está tratando en la orden del día. ¿Ok? El otro apartado son los acuerdos. Es decir, una vez que ya mencioné la orden del día, el punto específico del orden del día, ahora hay que mencionar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en el punto a tratar. Es decir, a lo mejor se expuso que se quiso cambiar de nombre a la compañía y a lo mejor los socios todos se oponen y dicen, no queremos cambiar el nombre de la sociedad porque a lo mejor así ya nos conocen comercialmente. Pues entonces dentro de los acuerdos se puede decir, de tal punto del orden del día, los socios y accionistas no estuvieron de acuerdo en que se celebrara este punto. O si estuvieron de acuerdo, pues sí hay que poner, en caso contrario hay que poner que están de acuerdo todos los socios en que se cambie de nombre a la sociedad, por ponerles un ejemplo, ¿no? Pero sí hay que mencionar en ese orden es el punto, cómo se trató el punto y a qué acuerdos llegaron sobre ese punto en el orden del día. Ya de los últimos apartados hay que designar un delegado especial, ya sea uno o varios, un delegado especial para que vaya ante fedatario público, lleve esa acta y que el notario público le dé fe de que esa acta se celebró y que fueron tomados los acuerdos correctamente. Entonces ahí es donde designamos a la persona que va a acudir a la notaría para que protocolice el acta. Y por último, va a llevar la lista de asistencia. Es decir, en otras palabras, es donde van a firmar los accionistas de que estuvieron presentes prácticamente. Entonces bien, para hacer un repaso, insisto, es lo mínimo que debe tener un acta de asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria.
Repaso muy rápidamente lo que debe contener. Entonces es mencionar si es un acta de asamblea ordinaria extraordinaria, el lugar, hora y donde se está celebrando el acta, cuántas acciones están en ese momento para tomar decisiones, la orden del día, que son los puntos a tratar, el desarrollo, los acuerdos que se tomaron, quién va a ir a la notaría a formalizar esos acuerdos y quiénes firman de que sí asistieron. Entonces, básicamente, esto es lo mínimo que debe tener un acta de asamblea. Y que aquí es como les comento, a lo mejor para los abogados esto es muy sencillo, es su día a día, esto es muy normal, pero para nosotros los contadores a lo mejor es un tema que no lo vemos y decimos, oye, ¿cómo se hace un acta de asamblea? Pues bueno, aquí les paso el tip de cómo se hace un acta de asamblea y tiene que tener por lo menos estos puntos. Si tiene por lo menos estos puntos, es un acta de asamblea totalmente válida y que puede llevarse ante notario público a protocolizarse o a formalizarse. Bien, ¿cómo se puede impugnar un acuerdo o un acta de asamblea? Existen dos maneras de hacer esta impugnación. Una es por la oposición y otra es por la nulidad. ¿Cómo es la oposición? Para que haya oposición, tiene que estar reunido por lo menos el 25% del capital. Si no está reunido por lo menos el 25% de capital, no puede haber una oposición. Se tiene un plazo de 15 días naturales para hacer la oposición. Y siempre y cuando también hay una votación en contra. Si hay una votación en contra, podemos acceder a la oposición. Y la otra es la nulidad, o sea, dejar nula la asamblea, porque una cosa es oponerte y otra cosa es dejarlo nulo totalmente. Entonces, para una nulidad, no hay un mínimo de capital. Entonces, si una sola persona quiere hacer la nulidad, pues bueno, tiene que hacer su proceso de la nulificación y ver si están de acuerdo o no de acuerdo. Pero en este caso, la nulidad no ocupa un mínimo de capital, que es lo interesante. También la nulidad se puede dar por la no asistencia. La no asistencia haciendo mención que a lo mejor la convocatoria estuvo viciada. Es decir, que a lo mejor se hizo la convocatoria, pero no fueron los medios para que se enteraran todos los accionistas. Entonces, a veces desde la convocatoria ya viene viciada y por eso es que a veces no pueden acudir todos los accionistas a tomar decisiones. Entonces, en ese tipo de casos podemos acceder a nulificar todos los acuerdos que se tomaron en ese acto de asamblea. Igual que en la deposición, también cuando hay una votación en contra, podemos invocar la nulidad y hacer todo el proceso para nulificar los acuerdos. También cuando a veces que no se respeta el quórum, es decir, que se toman decisiones arbitrarias a pesar de falta de quórum, entonces en esos casos también podemos acceder a la nulidad y declarar inválidos todos los acuerdos de dicha acta. Y aquí lo interesante es que tenemos 5 años a partir de la celebración del acta para solicitar la nulidad. Entonces, ahí para que tengan bien ese dato, tenemos 5 años, o sea, a diferencia de la oposición. En la oposición solamente tenemos 15 días para oponernos. Si después de los 15 días no nos opusimos, la asamblea corre. Si por algo, a lo mejor en el día 16 me doy cuenta que hay algo no tan correcto en la asamblea, el paso que sigue es más bien irnos por la vía de la nulidad. Ya por la oposición ya no podríamos hacerlo porque ya estaremos fuera de plazo. Pero pues nos queda el segundo elemento que es la nulidad. Entonces pudiéramos recurrir a la nulidad, que es la que tiene una vigencia de 5 años para solicitarla. Bien, las convocatorias. ¿Cuál es la obligación de hacer las convocatorias? ¿Cómo se tienen que hacer? ¿En qué momento se tienen que hacer? Esto también lo regula la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y la primera obligación es que la convocatoria para las asambleas deberá hacerse ya sea por el administrador o el consejo de administración, o en su defecto lo harían los comisarios, pero tradicionalmente lo hace el administrador o el consejo de administración. Hace la convocatoria para que se reúnan a cierta fecha y es la manera de hacer la convocatoria. El otro punto es, los accionistas que representen por lo menos el 33% del capital podrán pedir por escrito, ya sea al administrador, al consejo de administración o el comisario, que se reúnan
porque les interesa celebrar un acta de asamblea, ya sea para discutir algún tipo de acuerdo, pero siempre y cuando por lo menos el 33% del capital desee reunirse. Si tengo a lo mejor solamente el 30%, si yo soy tenedor del 30% del capital y quiero convocar una asamblea, no podré hacerlo porque estoy limitado por esta legislación. Entonces tengo que tener por lo menos el 33% o en conjunto con mis demás socios, tener por lo menos el 33% para solicitar una convocatoria y reunir a los socios accionistas. Y todas las convocatorias deberán hacerse por aviso electrónico, que es el de Secretaría de Economía. Tiene que hacerse por lo menos con 15 días de anticipación a la fecha de celebración del acto. Entonces, esta es su obligación. Anteriormente, las convocatorias se hacían poniendo un aviso en el periódico de mayor circulación, así lo marcaba la legislación anterior. Teníamos que poner un aviso en el diario de mayor circulación y decir que nos íbamos a reunir, y eso es lo que fungía como una convocatoria. Y actualmente, pues bueno, ya con el tema de la tecnología, ahora ya se hace en línea y se hace a través del portal de la Secretaría de Economía. Ahí se publica la convocatoria, pero insisto, tiene que ser por lo menos con 15 días de anticipación antes de la fecha de celebración del acta. Y todas las convocatorias tienen que contener la orden del día, precisamente para lo que les decía en un inicio, para que no venga viciada esa orden del día. O sea, que desde la orden del día sepamos a qué nos vamos a reunir. Entonces, por eso les digo, hay que evitar todo el tema de poner en la orden del día el punto de puntos varios o asuntos varios, porque precisamente podemos declarar nula la asamblea porque no fue clara, porque a lo mejor ya venía viciada. Entonces, sí hay que poner específicamente la orden del día. Entonces, aquí la obligación de hacer la convocatoria es totalmente obligatoria. Siempre hay que hacer las convocatorias para poder celebrar las actas de asamblea. Pero existe una excepción. Hay una excepción que también está ahí regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que dice que no estamos obligados a hacer una convocatoria siempre y cuando esté representado el 100% del capital social a la hora de la celebración de la asamblea. Si está el 100% del capital en la asamblea, nos evitamos el requisito de hacer una convocatoria y la asamblea obtiene todos los efectos legales. Entonces ahí no habría problema. Entonces ese es el único caso de excepción para no hacer una convocatoria. Si no está reunido el 100% del capital en la asamblea, forzosamente se tiene que hacer una convocatoria. Es la única excepción que hay para no realizar la convocatoria en la Secretaría de Economía. Bien, ¿qué formalidades debemos de cumplir ante fedatario público? Existen tres formalidades. Está la que conocemos como protocolización con inscripción, la protocolización sin inscripción y la certificación. ¿Qué es una protocolización con inscripción? Una protocolización con inscripción es cuando yo voy con el notario y le digo, oye, dame fe de que este acto se llevó a cabo. Entonces, el notario da fe, hace su documento de que da fe de que se celebró el acta, y posteriormente el notario va al registro público de la propiedad y ahí registra el acta. Es decir, pasa por dos personas, pasa por el fedatario y pasa por el registro público. Entonces, esa es una protocolización con inscripción. Bien, ¿y ahora qué es una protocolización sin inscripción? Cuando es solamente protocolización, es simplemente que el notario le da fe de que se celebró el acta, pero no va al registro a registrarlo, valga la redundancia. Simplemente se quedó hasta el notario, en donde dio fe que ese acto se celebró y que todos estuvieron de acuerdo y da su fe. Y la otra es la certificación. ¿Qué es la certificación? No es otra cosa más que sacar una copia del acta en donde se le pone un holograma y al final del documento el notario plasma una leyenda que dice que vinieron en tal fecha a sacar esa copia certificada con el notario y pone el nombre del notario, el número de notaría, pero no es otra cosa más que sacar una copia del documento en donde pone un holograma y menciona la fecha en que acudieron con él. Ese es el recurso que más usamos para el tema de fecha cierta, porque ahí el notario plasma
en qué fecha fuimos con él a enseñarle ese documento. Pero no tiene toda la formalidad de como una protocolización o una protocolización con inscripción. No es otra cosa más que una copia del documento, donde el notario dice en qué fecha fueron con él para sacarle la copia. Bien. Bien, vamos al apartado ya de conclusiones. Insisto, si tienen algún tipo de pregunta, duda, comentario, pueden ir haciendo ahí en el chat y aquí con gusto la contestamos. Bien, como conclusión, hay que revisar las actas de asamblea por lo menos una vez al año. Digo, para los casos, insisto, porque esto va un poquito enfocado más bien a los contadores. Si en su empresa ven que no tienen ningún acta o la última acta que tienen es muy antigua, digo, para que tengan en cuenta que cada año por lo menos deben tener un acta. Entonces, si ven su expediente legal y ven que no tienen todas las actas, pues bueno, ya es un poquito rojo ahí de que hace falta documentación legal de la compañía, ¿no? Entonces, para que sí los contadores que se hagan cargo de esta atribución, pues bueno, tengan ese cuidado de que por lo menos debe existir un acta al año. Y ahora otra recomendación es identificar cuándo debe realizarse un acta ordinaria y extraordinaria. Ya vimos cuáles son las ordinarias, cuáles son las extraordinarias y cuándo siendo extraordinarias las podemos hacer ordinarias. Insisto, es siempre y cuando los estatutos lo prevengan de esa manera. Pero sí hay que tener bien identificado si la asamblea que estamos celebrando es ordinaria o extraordinaria. Otra recomendación es siempre darle formalidad ante fedatario público a todas las asambleas. Y aquí digo a todas. Todas las asambleas tienen que tener algún tipo de formalidad. Si bien a lo mejor hay unos actos que no son inscribibles en el registro público y a lo mejor tampoco estamos obligados a la protocolización, recordemos que ya el SAD está enfocado al tema de la fecha cierta, entonces tenemos que darle fecha cierta a ese documento de alguna manera. Entonces, por eso aquí insisto con mi recomendación de que todas las actas deben tener algún tipo de formalización, la que ustedes deseen. Si es un acta extraordinaria y está obligada a inscribirse, pues bueno, ahí no nos queda otro camino más que protocolizar e inscribirla. En los casos que no estamos obligados a protocolizar, pero por decisión propia queremos protocolizar, lo podemos hacer. Podemos acudir con el notario y decir, oye, protocolízame esta acta, que no es otra cosa más que decirle, dale fe de que esta acta sí se celebró en la fecha que estoy mencionando ahí dicha acta. Y la otra es, oye, a lo mejor me sale muy costoso la protocolización. Bueno, tenemos el último elemento que es la certificación, que como les comentaba, no es otra cosa más que sacarle una copia fotostática en donde el notario menciona en qué fecha pudieron con él a sacar esa copia. Y ya con eso abatimos el tema de la fecha cierta. Pero insisto, el 100% de las actas se recomienda darle algún tipo de formalidad ante fedatario. Y por último, insisto con esta recomendación de no mencionar el orden del día, ya sea el punto de asuntos varios o puntos varios, digo, para evitar que pueda estar viciada la orden del día. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Si tienen algún tipo de pregunta pueden hacérnosla. Ya me proporcionan algunas de ustedes. Primer pregunta que nos hacen. En un acta de asamblea de aprobación de resultados, ¿tiene que estar presente el comisario? Bueno, en este caso sí tiene que estar presente el comisario porque precisamente en un acta de aprobación de resultados tenemos que escuchar los informes precisamente del comisario. Entonces, pues sí, es obligación y de hecho lo marca así la Ley General de Sociedades Mercantiles, que el comisario debe estar presente en todas las asambleas. Y pues más en este tipo de la aprobación de resultados, porque precisamente tenemos que escuchar al comisario sus informes que proporciona a la asamblea. Entonces, en este caso, sí tiene que estar presente el comisario. ¿Todas las convocatorias se tienen que publicar en el portal de la Secretaría de Economía? Sí, todas las convocatorias tienen que publicarse en el portal de la Secretaría de Economía, excepto, como les había comentado hace unos momentos, excepto cuando esté representado el 100% del capital a la hora de la asamblea. Si está representado el 100% del capital en la asamblea, no hay necesidad de hacer la publicación de la convocatoria en el portal de Secretaría de Economía, pero si no está el 100% a la hora de celebrar el acta de asamblea, forzosamente tuvo que haber habido
una convocatoria publicada en el portal de Secretaría de Economía. Otra pregunta que nos hacen es, ¿el secretario y el escrutador pueden ser la misma persona? Sí, sí puede ser la misma persona que funja con esas dos funciones. Digo, la Ley General de Sociedades Mercantiles no nos limita a que tienen que ser personas distintas. Entonces, el secretario y el escrutador pueden ser la misma persona. Otra pregunta que nos hacen, ¿todas las actas de asamblea, sean ordinarias o extraordinarias, se deben protocolizar ante notario? Bueno, no necesariamente protocolizar, pero sí darles alguna formalidad. La recomendación es darle formalidad a todas las actas. Habría que analizar, a lo mejor por tema de aquí como están haciendo, no hacen distinción o nos están mencionando de que independientemente de sean ordinarias o extraordinarias, habría que analizar el caso específico para ver cuál es la mejor opción para así darle una formalización. Yo recomendaría que por lo menos se certifiquen. Por lo menos se certifiquen. Pero no necesariamente hay que acudir a la protocolización, porque bueno, también hay que entender que la protocolización a lo mejor para algunos es algo costosa, porque en realidad es costoso hacer una protocolización. Entonces digo, para evitarnos todo ese costo y a lo mejor no estamos obligados a protocolizar las actas, pues bueno, sí recomendaría que por lo menos sí se certifiquen. Pero insisto con la recomendación, todas las actas de asamblea tienen que llevar algún tipo de formalización. Otra pregunta que nos hacen, ¿es obligatorio el registro ante el registro público de la propiedad, todas las actas de asamblea ordinarias y extraordinarias? No, no es obligatorio. Hay puntos que no son inscribibles y pongo un ejemplo, yo creo que a lo mejor es con el que más se han topado. Un aumento de capital. Si yo celebro una asamblea, a lo mejor hasta extraordinaria, en donde hago un aumento de capital, si llevo esa acta al registro, el registro me la va a rechazar. Me va a decir, oye, este acto no es inscribible. Entonces, ahí ya nos veríamos limitados por un tema de que el registro no puede registrar, valga la redundancia, ese acto. Entonces, no estaremos obligados a inscribir todas las actas de asamblea. Hay veces que por recomendación, insisto, a lo mejor con este ejemplo de aumentos de capital, en donde a lo mejor el aumento de capital a lo mejor es muy sustancioso y se quiere dejar evidencia ante terceros de que hubo ese aumento de capital fuerte, ahí la recomendación que hacemos es que se haga en el punto del orden del día es poner que hay un aumento de capital y en otro punto del orden del día es ratificar algún poder que ya se tenga. Y la ratificación de poderes sí son actos inscribibles en el registro público. Entonces, en ese tipo de casos, que bueno, ya sería un caso muy específico, que a lo mejor para que se vea ese aumento de capital inscrito, tendríamos que recurrir a esa vía. Pero hay actos que por sí solos estamos limitados a inscribirlos y entonces estaremos también limitados a inscribir todas las actas de asamblea, aunque así lo deseáramos. Y bien, ya no tenemos más preguntas. Entonces damos por concluido este webinar. Espero les haya gustado. Su servidor Víctor González. Nos vemos en la próxima. Gracias.